Nosotros hoy estamos celebrando realmente con un nuevo nombre lo que Dios viene haciendo con nosotros. ¿Por qué nosotros realmente hemos cambiado de nombre? Y es que desde hace años Dios viene haciendo una obra de transformación en nosotros como iglesia local. Hace muchos años Él nos comenzó a regresar a la palabra y a buscar que nuestra vida esté centrada específicamente en ella, es decir, en la Escritura, en la Biblia. Por tanto, Él ha venido reformando nuestra mente y nuestro corazón para una vida piadosa, para una vida más justa y así obtener en nosotros o de nosotros una congregación más sana, una congregación saludable y una congregación que le honre cada día. Hoy damos gracias a Dios, hermanos, de que el resultado de esta transformación y de esta reforma que Dios viene haciendo con nosotros es por ella que ahora nosotros observamos una iglesia centrada en Jesús, centrada en Cristo y su gloria. Vemos una iglesia que no se avergüenza del evangelio. Vemos una iglesia que traza correctamente la palabra de verdad, siendo predicada expositivamente. Vemos una iglesia que busca vivir piadosamente. Y vemos una iglesia que sirve a la comunidad para su sanidad ante Dios. Pero el nombre que teníamos antes no reflejaba eso, sino que reflejaba lo que en el pasado nosotros creíamos y específicamente lo que nosotros antes estábamos enfocados. Era un centro de alabanza, pero nosotros somos una iglesia centrada en Cristo, producto de la gracia del Señor, que alabamos nosotros su obra, que alabamos nosotros su deidad y su señorío. Por lo tanto, hoy ha llegado el tiempo, hermanos. Ha llegado el tiempo de dar un testimonio público en nuestro país y fuera de él y hasta los confines de la tierra de esta gran obra de gracia de Dios sobre nosotros y de nuestro agradecimiento a Él. Y lo queremos hacer dándole un nuevo nombre a nuestra iglesia local. Iglesia Gracia sobre Gracia. Este día yo quiero explicar específicamente por qué gracia sobre gracia. Y para eso yo le invito a que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. Pero antes de comenzar la predicación, yo quiero también comentarles que estamos muy alegres porque simultáneamente las iglesias de Apopa, acá en El Salvador, y de Ciudad de Guatemala, estamos celebrando exactamente lo mismo. Y por eso quisiéramos, hermanos, que en esta mañana usted pudiera saludar a esta cámara, a las iglesias, porque los van a ver en este momento, en estas iglesias, saludándolos y felicitándolos también a ellos por esta gran obra también de gracia que están celebrando ellos mismos. Y démosle un fuerte aplauso también a cada uno de ellos, a estas dos hermosas iglesias con estos dos hermosos pastores. ¿Por qué gracia sobre gracia? Quiero que me acompañe ahí en Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Antes de leer esos versículos, quiero ponerlo en contexto del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, como lo dice al final, en su penúltimo capítulo, fue escrito por el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles. Se cree que se escribió el Evangelio de Juan después del año 90 después de Cristo. Él vivió muchísimos años. Y él escribió, dice el Evangelio, para que todos crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo en su nombre tengan vida en él. Juan fue muy claro. Él escribió para que todos creyeran que Jesús es Dios y que Jesús es el Cristo. Por eso no es de extrañar que en el capítulo 1, todo el capítulo 1 de Juan, si usted lo lee, y me imagino que lo leyeron aquellos que escucharon y recordaron la invitación que hicimos, el capítulo 1 de Juan se centra específicamente en la gloria divina del Logos encarnado. Si nosotros resumimos el Evangelio de Juan, lo podemos resumir así, que aquel logo, es decir, la palabra logos es palabra, que aquella palabra creadora que aparece en Génesis y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo, esa palabra creadora que surge, resulta que esa palabra encarnó. Pero esa palabra que encarnó resulta que es el unigénito del Padre.
Y esa palabra encarnada, que es el unigénito del Padre, nos dio gracia sobre gracia. Es decir, gracia y verdad en Él, salvación. Y resulta entonces que este Logos creador, que es el Logo encarnado, resultó ser el Logos redentor. Y el último versículo 18 que queremos analizar dice que también este Logos encarnado, por lo tanto, es aquel que nos muestra al Padre. El capítulo 1 busca realmente, mostrar la gloria divina del Logos encarnado. Se centra en demostrar que la palabra creadora es Dios y quien se encarnó en la persona de Jesús, viniendo como redentor y salvador de sus escogidos, para revelarnos al Padre. Precisamente, hermanos, esta gloria de Jesús, de venir a darnos en Él mismo, es decir, en Él como persona, en Él mismo, la gracia y la verdad necesaria para nuestra salvación, es lo que Juan llama en el capítulo 1, gracia sobre gracia. Precisamente poniendo en contraste la obra de gracia de Jesucristo versus la gracia de la ley que Dios entregó para condenación de las personas y para que notaran que son pecadores y necesitados de un Salvador. Esta superioridad de Cristo, de darnos vida, de perdonar nuestros pecados, por encima de la obra de la ley que se nos dio para condenarnos, para mostrarnos que estamos muertos y que necesitamos de un Salvador. Esta superioridad de Cristo por sobre la obra de la ley, precisamente es lo que Juan llama en el capítulo 1, gracia sobre gracia. Y esto es lo que hoy quiero explicar en el tiempo prudencial que nosotros tenemos en este momento. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 14, y dice así la palabra del Señor. Y el Logos se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Logos se hizo carne. El milagro de los milagros. El más grande de los milagros está siendo anunciado aquí. Dios se hizo carne. Él era plenamente Dios y Él era plenamente hombre. Como dijo el gran pastor y teólogo Arthur Pink, un puritano, Jesús se hizo lo que nunca había sido sin dejar de ser lo que siempre fue. Hablando de que Él siempre ha sido Dios. Ahora bien, Juan comienza diciendo de que el Logos se hizo carne. La pregunta es, ¿qué hizo una vez el Logos encarnó en la tierra? Y por eso sigue diciendo, y tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere que tabernaculizó? Esto es que estando en la carne, estando que una vez se hizo carne, Él estuvo en medio nuestro físicamente por 33 años y medio. Y por eso hace la referencia del tabernáculo. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, así como el tabernáculo del Antiguo Testamento solamente fue temporal a la espera del templo de Salomón, así fue con Jesucristo, que Él vino un tiempo a la tierra a morar entre nosotros, pero ahora Él mora en nosotros, su iglesia, y estamos esperando su venida por segunda vez. Así como en el Antiguo Testamento al tabernáculo se le llamó la tienda de reunión, igual es con Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él, precisamente porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así como las tribus en el Antiguo Testamento acampaban alrededor del tabernáculo de esta tienda de reunión, siendo este el centro de toda su vida y actividad, así es ahora con Jesús y la iglesia. Él es el centro de nuestra vida y de la iglesia. Por eso Jesús dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré. ¿Dónde? En medio de ellos, como el tabernáculo del Antiguo Testamento. Así como en el tabernáculo del Antiguo Testamento, allí se guardaba la palabra de Dios, ofreciendo los sacrificios expiatorios. Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley. Él mismo se ofreció a sí mismo como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados y murió y resucitó por nosotros. Así
como en el tabernáculo del Antiguo Testamento, la familia sacerdotal se reunían a comer y a convivir entre ellos, porque ahí les correspondía a ellos. Ahora nosotros en Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, Él nos invitó y nos llamó a su hogar. Ahora nosotros ya no somos extraños, sino somos ciudadanos. Ya no somos enemigos, sino que somos amigos. Ya nosotros ya no somos extraños a Dios, sino que ahora nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Pero también, así como la gloria de Dios cubría esta pequeña tienda en el desierto, cubría con su gloria el tabernáculo, así la gloria del Dios triuno se vio en el Logos encarnado. Y por eso dice Juan, gloria como del unigénito del Padre. Dice una vez más así el versículo: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria. Gloria como del ¿qué? Unigénito del Padre. Y es que el mundo lo vio como el unigénito del Padre. ¿Qué significa aquí la palabra unigénito? Significa que cuando el Logos, cuando la palabra encarnó, en el Logos y con el Logos y por el Logos, es decir, al Logos encarnado, la gente pudo ver su filiación con el Padre. Por eso se llama el unigénito del Padre. Es decir, que el mundo, a través de las obras de este Jesús, de este Dios encarnado, ellos pudieron ver que este tal Jesús era hijo de Dios y que era Dios mismo. Cuando dice la Escritura que vieron su gloria como del unigénito del Padre, significa que ellos pudieron contemplar la filiación divina de Jesús con el Padre, es decir, contemplaron que era Dios compartiendo una misma gloria con el Padre. Pero la pregunta bien importante para entender luego los siguientes versículos es: ¿cómo contemplaron esta gloria divina? ¿Cómo contemplar la gloria de Dios? ¿Cómo contemplar lo glorioso que es Dios? Pues dice el versículo: y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. La manera en que el mundo vio que Jesús era Dios era por la gracia y la verdad que Él impartió. Es por la gracia que Él obró y la verdad que Él enseñó. La gracia salvadora, Él mostrándose como Salvador, y la verdad que es el Evangelio que hablaba de Él como Dios Salvador. Ambas cosas Jesús las trajo. Ahora, aquí hay algo bien importante que hay que mencionar, porque Juan está demostrando la divinidad de Jesús en este versículo. Dice que Él era lleno de gracia, de verdad. Aquí la palabra lleno no significa que a Jesús el Padre le dio algo, no. Sino que lo que está hablando es que la gracia y la verdad misma Jesús la impartió, porque Él mismo es la gracia y la verdad para nosotros. Esa palabra lleno no significa que a Él le fue dado algo, sino que Él es eso que dice. Cuando dice lleno de gracia y de verdad, está diciendo que Él es ¿qué? La gracia y la verdad misma que ahora el mundo puede contemplar en una persona. En el Logos encarnado, en la palabra encarnada, en el Verbo encarnado, en Dios encarnado. Su nombre es Jesucristo. Por eso es que el siguiente versículo, Juan reafirma la divinidad de este ser, de la divinidad de esta palabra encarnada, hablando de Juan capítulo 1, versículo 15, hablando de Juan Bautista, diciendo: Juan testifica de él y ha clamado diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan testifica de él y ha clamado diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí. En otras palabras, cuando él dice antes de mí, lo que él está diciendo es de que este Logos encarnado, es decir, Jesús plenamente hombre, también era plenamente Dios. Cuando él dice que él era antes, está hablando de su preexistencia. Está hablando de que este Logos encarnado siempre ha sido Dios eterno. Ahora, ¿para qué vino? ¿Para qué él encarnó? ¿Para qué él vino a mostrar su gloria como unigénito del Padre? Y es allí
Una vez Juan demuestra que el Logos, creador de Génesis, es el Logos que encarnó en la tierra y cuyo nombre es Jesús, y que este ser es divino porque es plenamente hombre, plenamente Dios, ahora él procede a hablar de lo que él vino a hacer. Y esto que viene a decir es la única vez que aparece en toda la Escritura. Lo que él viene a decir en esta preciosa y muy potente frase. Juan 1, 16 y 17 dice así: Porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia por gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús, el Mesías. Vamos despacio, dice el versículo: porque de su plenitud tomamos todos. La palabra plenitud aquí está hablando de la deidad absoluta de Jesús. Pero el texto lo que está diciendo es que de esa plenitud, de la deidad, porque Jesús es Dios, de esa plenitud, de la totalidad de la plenitud de la deidad, nosotros tomamos algo que nos es necesario a nosotros los pecadores hoy. No es que tomamos toda la plenitud de Dios y venimos a ser dioses, no, es que de esa plenitud que llena a Jesús, a nosotros se nos otorgó. Nosotros tomamos aquello necesario como pecadores. ¿Y qué es esto? Gracia sobre gracia. ¿Qué es, hermanos? Gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué significa esta frase gracia sobre gracia? ¿Qué es esta gracia que está sobre otra gracia? No otra distinta, sino que sobre otra manifestación de la gracia misma de Dios. Y por eso es que aquí en griego, en esta versión, es mucho más claro que es gracia. ¿Por qué? Por gracia, está hablando de una sustitución. ¿En qué sentido? Dice luego el versículo, y el siguiente versículo es que explica qué significa la frase gracia sobre gracia. Versículo 17. Pues la ley fue dada por medio ¿de quién? De Moisés. O sea que una de estas dos palabras gracia se refiere ¿a qué? A la ley de Moisés. Pero la segunda gracia, la segunda palabra gracia, una de estas dos, perdón, no la segunda, la primera específicamente dice, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús el Mesías. Es decir, en esta pequeña frase, gracia sobre gracia, nosotros vemos los dos ministerios necesarios para salvación. Por un lado vemos la gracia y la verdad necesaria para salvarnos en Cristo Jesús, por sobre el ministerio de la muerte y la condenación, que era el ministerio de la ley. Y lo vamos a explicar. Dice la Escritura, la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Esto qué significa? Significa de que Dios se dio a conocer por medio de la ley. Y cuando digo que se dio a conocer, significa que Él dio a conocer algunos de sus atributos a través de la ley. Cuando los del Antiguo Testamento leyeron la ley, ellos comenzaron a entender y a conocer a través de la ley que Dios era un Dios santo, que era un Dios justo, que Él no va a tener por inocente al ¿qué? Al culpable. Eso lo aprendieron a través de ¿qué? De la ley. Ellos aprendieron ver de esta manera a Dios. Vieron que Dios era bueno porque les estaba entregando una ley que les permitía ahora relacionarse con un Dios santo. Pero a la vez vieron que este Dios bueno también es un Dios airado, es un Dios justo, es un Dios que paga conforme a las obras. Dios se dio a conocer a través de una ley que le fue dada a Moisés. Ahora, pero nosotros por eso decimos que fue dado por gracia, porque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, por medio de esa ley, ahora podía relacionarse con Dios. Pero resultó que esta ley, aunque mostraba estos atributos de Dios, hermanos, que les acabo de mencionar, aunque esta ley incluso fue dado por gracia de Dios para ellos, nunca explicó la gracia. Y esa es la limitante de la ley. La ley fue dada por gracia, pero nunca explicó la gracia. Explicó que Dios era airado, pero no explicaba la salvación que hay en Dios. La ley explicaba tu condenación, explicaba tu pecado, pero no explicaba la gracia y la misericordia de Dios. Sino que precisamente la ley fue dada
para que ellos fueran condenados y mostrarles entonces en ese estado de condenación su necesidad de un Salvador. Por eso dice que la ley fue dada a Moisés, porque es un acto de gracia de Dios para que se den cuenta que son pecadores y que necesitan la salvación de Dios. Pero en el cumplimiento de los tiempos, a diferencia de la ley, cuando Jesús vino, con Él vino el ministerio de vida, vino el ministerio de perdón de pecados y de la salvación de los pecadores. Por eso es que el versículo dice que aunque la ley fue dada a Moisés, fue hasta que vino Jesús que la gracia y la verdad fueron hechas posibles, entendibles, fueron hechas una realidad ahora para nosotros por medio de Él. Porque eso no le correspondía a la ley, le correspondía al Salvador, al Redentor llamado Jesucristo. Ahora notemos algo bien interesante en este versículo, hermano. Dice la Escritura que la ley fue dada ¿a quién? A Moisés. Si dice que le fue dada, es porque a él no le pertenecía, no era de él. Es decir, la ley no salió de Moisés. Él solamente era un ser humano que recibió la ley. Amén. Y la recibió para enseñarla al pueblo y enseñarla a todo el mundo. Pero la gracia y la verdad, dice el versículo, no fueron dadas a Jesús. ¿Nota eso? La gracia y la verdad no fueron dadas a Jesús, sino que lo que está diciendo es que la gracia y la verdad fueron hechas para nosotros por medio de Cristo, porque resulta que esta gracia y verdad son parte de sus atributos y perfecciones divinas. En otras palabras, la gran diferencia entre el ministerio de Jesús y el ministerio de la ley no solamente radica en su obra como tal, sino que la ley fue dada, surgió de Dios para el hombre, fue dada a Moisés, se manifestó al mundo a través de un hombre llamado Moisés, pero la gracia y la verdad no vinieron por ningún hombre con pecado, sino que vino Dios mismo, y Él, siendo la gracia y la verdad Él mismo, Él se impartió a los hombres, muriendo por nosotros, resucitando por nosotros, para hacer posible esta gracia y verdad para salvación de nosotros. Lo que la ley no pudo hacer, Jesús lo hizo, y es salvarnos. Es lo que hizo Jesús. Lo que no pudo la ley, Jesús lo hizo, que es impartirnos la gracia salvadora y predicarnos la palabra de verdad para creer en Él. La ley es llamada por eso por Pablo, y esto es bien interesante si usted quiere entender más sobre el ministerio de la ley y por qué aquí Pablo entonces pone que el ministerio de Jesús está por encima de la ley. Yo le invito a que usted lea la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, y ahí usted va a ver el ministerio de la gracia y el ministerio de la ley, el ministerio de Jesús y el ministerio de la ley. En ese capítulo, Pablo le llama a la ley el ministerio de muerte y luego le dice el ministerio de condenación. ¿Cómo le llama? ¿El ministerio de qué? De muerte. ¿Y el ministerio de qué? De condenación. ¿Por qué? Porque precisamente el ministerio de la ley es condenarte. El ministerio de la ley es extorsionar al pecador todo el tiempo. El ministerio de la ley es mostrarte que tú estás muerto espiritualmente y que no hay manera que tú te puedas justificar ante Dios. Por eso a la ley se le llama un ministerio de condenación y de muerte. Y por eso también dice la Escritura que la ley es buena, santa y justa. ¿Por qué buena? Porque en su ministerio es efectiva. Es un ministerio de muerte. Mire, hermanos, ¿se acuerdan ustedes de aquel versículo que ahí aparece en 2 Corintios capítulo 3 que dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica? Ok, ahí hay un mal entendimiento de muchas personas porque piensan que está hablando de la Biblia como tal, decir como que la Biblia estuviera muerta. No, no dice que la letra está muerta, dice que la letra ¿qué? Mata, es el ministerio de muerte. La ley mata. Pero ¿cómo se le llama a Jesús en ese mismo capítulo, a su ministerio? Mas el espíritu ¿qué?
Vivifica. Y si usted lee el capítulo 3, se va a dar cuenta que a la obra de Cristo se le llama el ministerio del Espíritu de vida. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si la ley es llamado el ministerio de muerte y de condenación, a la obra de Jesús, ahí mismo se le llama el ministerio de vida, pues Él vino precisamente a hacer que la gracia y la verdad fueran posibles para nosotros en Cristo Jesús. Esto es así porque, hermanos, mientras la ley reveló la justicia de Dios, Jesús reveló precisamente su misericordia. Mientras la ley reveló la santidad de Dios, Jesús reveló la gracia salvadora en Él. Mientras la ley extorsionaba al pecador, Jesús lo rescata, lo perdona y lo salva. Mientras la ley expone el odio de Dios por los pecados y por los pecadores, Jesucristo nos exhibe la gracia, el perdón y el amor de Dios por sus escogidos. Mientras la ley muestra al pecador su necesidad de un Salvador sin salvarlo, Jesús vino a mostrarse como el Salvador de esos pecadores. Hermanos, a esa gracia de Jesús, a esa verdad que Jesús predicó, que hablaba acerca del mismo como Dios Salvador, que predicaba acerca de Él mismo como la gracia salvadora, es que Juan le llama gracia sobre gracia. Él lo que está diciendo es que el Logos encarnado o del Logos encarnado hemos tomado gracia sobre gracia. En esta pequeña frase, la primera palabra gracia se refiere a Jesús y la segunda palabra gracia se refiere a la obra o al ministerio de la ley. ¿Me doy a entender, mi familia? ¿Me doy a entender, hermanos? Por tanto, gracia sobre gracia es la gracia y la verdad encarnada en la persona de Jesús. Y lo que Juan está hablando aquí, es hermoso entender eso. Y es la razón por la cual nosotros quisimos ponerle este nombre a la iglesia. Porque la frase gracia sobre gracia habla de la preeminencia de Cristo y de su obra por encima de la obra y del ministerio santo, justo y bueno de la ley. Porque si la ley nos condenaba, Jesús nos salva. Si la ley nos enseña que somos pecadores, Jesús nos enseña que Él es nuestro Salvador. Gracia sobre gracia. De su plenitud todos hemos tomado gracia sobre gracia. Ahora, por eso es que esta frase y en esta pequeña frase, el Evangelio, en este texto que estamos hablando hoy esta mañana, de Juan 1, del 14 al 18, el Evangelio lo encontramos en estas tres palabras, gracia sobre gracia. Porque aquí se está refiriendo a la plenitud gloriosa de Cristo Jesús, dada a nosotros los pecadores. Hermanos y hermanas, gracia sobre gracia es el Evangelio en tres palabras. Pues vemos la superioridad del ministerio del perdón y de la vida eterna de Cristo por encima del ministerio de condenación de la ley. En esta pequeña frase vemos dos ministerios distintos pero complementarios, unidos como un solo glorioso evangelio por la obra redentora de Cristo. Porque igual manera, nosotros jamás pudiésemos vernos pecadores si no vemos la santidad de Jesús. Pero jamás pudiésemos ver la gracia y la salvación de Jesús si no nos vemos a nosotros, ¿qué? Pecadores. Ambas cosas las necesitamos y están representadas en estas dos palabras. Por un lado, la ley nos enseña cuán pecador somos, mientras que la gracia nos enseña cuán glorioso es Jesús. Pero igual es al revés. Por un lado, el ministerio de vida nos enseña que Jesús es el Salvador. Y por otro lado, el ministerio de la ley nos enseña que nosotros estamos condenados y muertos espiritualmente sin Él. Ambos ministerios distintos, unidos por la obra de Cristo, se convierten en lo que nosotros llamamos el Evangelio en toda la Escritura. En esta pequeña frase, gracia sobre gracia, vemos resumida en tres palabras, el Evangelio glorioso de Jesucristo. Que somos pecadores, pero que tenemos un Salvador. Y su nombre es Jesús. Gracia sobre gracia, por tanto, significa que aunque la ley de Moisés fue dada por gracia a los hombres,
nunca explicó la gracia misma. La ley, aunque es santa, justa y buena, no tuvo el poder para salvar, sino que fue dada la ley para provocarnos sed del Mesías Redentor, a quien tipificó la ley por medio de los sacrificios expiatorios. Pero cuando en el cumplimiento de los tiempos Dios encarnó en la persona de Jesús, la gracia y la verdad hoy sí vinieron a ser una realidad divina para nosotros, sus escogidos. Esto es gracia por gracia. Esto es gracia sobre gracia. La superioridad de Cristo y de su obra por encima de la obra de la ley de Moisés. Pero si entonces esto significa, ¿cuáles son algunas de las implicaciones para nosotros como su iglesia local hoy? Y quiero ir concluyendo con 4 implicaciones para nosotros, una vez entendiendo qué es gracia sobre gracia. En primer lugar, si Jesús es esta gracia sobre la gracia dada por Dios a través de la ley de Moisés, significa que Él es lo que el Padre nos ha dado para nuestra preservación. En otras palabras, una forma de observar este versículo históricamente ha sido de que Dios siempre nos da gracia sobre gracia todos los días. ¿Cuántos recibieron gracia de parte de Dios el día de ayer? ¿Cuántos recibieron gracia de parte de Dios el día de ayer? Pues hoy Dios va a dar gracia sobre ¿qué? Sobre esa gracia del día de ayer. Es decir, si Jesús es esa gracia de Dios para nosotros, si Él es la gracia y la verdad para nosotros, para nuestra salvación, si Jesús lo es, ¿sabe qué significa, hermano y hermana? Que usted necesita a Jesús. Que usted necesita a Jesús cada día, porque Jesús es el que lo preserva a usted hasta la consumación de los tiempos. Si nosotros, hermanos, hemos de gustar ya como hijos de Dios, si hemos de gustar la plenitud de Dios, si hemos de beber su vida, si hemos de disfrutar de su justicia, si vamos a disfrutar de su sabiduría, si hemos de disfrutar su paz y su virtud cada día, solo es posible por medio de Jesucristo. Porque Jesús, no solamente Él es el medio para nosotros recibir la gracia, sino que Jesús mismo es la gracia misma, la fuente y el origen de ella. El gran problema de la humanidad que vemos nosotros es que por su pecado, por el pecado de la humanidad entera anda en búsqueda de algo que le ayude, de algo que le haga trascender, de algo que le justifique. Pero la humanidad no se da cuenta que no necesitan de algo, sino que necesitan de alguien, de Jesús, de la gracia y de la verdad encarnada por nosotros hoy. ¿Por qué algunos probablemente de los que están aquí viven insatisfechos en su matrimonio? ¿Por qué tú percibes que no amas a tu esposo o a tu esposa? ¿Por qué tú percibes en tu corazón que no amas a tus padres? ¿Por qué esa insatisfacción que te lleva de alguna manera a buscar vivir llenando tu vida con muchas cosas para encontrar un sentido en la vida? ¿Por qué? Simplemente porque no estás descansando en Jesús. Porque si Jesús es la gracia de Dios para nosotros y la verdad de Dios para nosotros, significa que tú lo necesitas a Él para cada día. Por eso es que Dios, profetizando acerca de la venida de Jesús como el Mesías, Él prometió en Jeremías 31:25 lo siguiente: saciaré al alma cansada y satisfaceré a toda alma entristecida. Por eso Dios, profetizando acerca de Jesús el Mesías, prometió en Jeremías 31:25: saciaré al alma cansada y satisfaceré a toda alma entristecida. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás cansado de tu matrimonio, de tu esposo y de tu esposa? Porque no estás saciado con Jesús. El único que te puede saciar es aquel que te creó,
el único que te puede saciar es el Logos encarnado. Porque el Logos encarnado es tu Logos creador. El único que te puede saciar y el único que te puede satisfacer y el único que te puede alegrar tu alma en la gracia y en la verdad de Dios es Jesús, Dios Salvador. La segunda implicación de entender esto es que nuestra respuesta como cristianos a esta gracia sobre gracia dada a nosotros debe de ser nuestra adoración genuina a Dios cada día. Esto es, y me refiero específicamente a tener una vida centrada en Cristo Jesús. Hermanos, veamos que la plenitud divina encarnada en Jesús es inagotable para nosotros. Si nos damos cuenta, Jesús nos ha dado gracia para nuestra salvación en tiempo pasado. Nos da gracia hoy para nuestra santificación en el presente, pero nos dará gracia para nuestra glorificación futura. Esto implica entonces que si Dios nos ha dado gracia en todo tiempo a través de Cristo y en Cristo, esto significa que tanto tú como yo tenemos una responsabilidad de responder en adoración a Dios cada día. Y en adoración a Dios me refiero específicamente a esto: obedeciendo sus mandatos, agradándole en todo, confesando nuestros pecados diarios, viviendo vidas piadosas que santifiquen su nombre. Y todo esto lo hacemos porque Dios no solo ha dispuesto la gracia del querer hacer su voluntad, sino que también nos ha dado el poder de hacerla. No sé si me di a entender en esto, hermano. Una vez más, si tú has recibido gracia por gracia, tú y yo tenemos una responsabilidad diaria: adorar a Dios. Pero adorar a Dios no es cantarle. Claro que el cantarle es parte de la adoración. Pero adorar a Dios significa, según Colosenses 1, que tenemos que obedecer sus mandatos agradándole en todo. Según 1 Juan capítulo 1, debemos de confesar nuestros pecados diarios a Dios. Eso es adorar a Dios. Según Hebreos 12, tenemos que vivir vidas piadosas que santifiquen el nombre de Jesús. Y todo esto porque Dios no solamente ha puesto en nosotros el querer hacer su voluntad, sino el poder de llevarlo a cabo. Y esta es la razón por la cual tú necesitas congregarte con nosotros. Porque tú necesitas un Redentor, un Salvador. Tú necesitas a Jesús. Hermano y hermana, amigo y amiga que nos visitas hoy en esta mañana, tú necesitas de esta iglesia local. Tú necesitas de la iglesia local. ¿Por qué? Porque somos juntos los que crecemos en Cristo. Por eso es que frente a tu asiento, tú puedes llevarte esos documentos que nosotros hemos preparado para ti. Ahí no solamente te invitamos a hacerte miembro de la iglesia, no solamente te invitamos a que tú asistas, sino que hay dos cosas que nosotros te ofrecemos para ayudarte en tu crecimiento espiritual, para ti y para tu familia completa. El proceso Crece, que tú lo puedes ver mediante un gráfico, cómo es el proceso Crece. Y en segundo lugar, a través de los discipulados que te ofrecemos en tu iglesia. A través de estas dos cosas nosotros te invitamos a que tú adores al Señor. Ahí te queremos enseñar cómo vivir una vida piadosa. A través de esto queremos enseñarte cómo confesar tus pecados diarios, cómo obedecer los mandatos de Dios, cómo agradarle en todo a Él. En otras palabras, tú nos necesitas a nosotros y nosotros necesitamos de ti. Porque Dios nos ha dispuesto como un solo cuerpo para gloria de Él. Amén, hermanos. En tercer lugar, la tercera implicación de esto, de gracia sobre gracia, es que la gracia de Dios, hermano, no nos confundamos nunca en esto. La gracia de Dios no es licencia para pecar, sino que es el poder de Dios en nosotros para no hacerlo. La gracia de Dios dada a nosotros, hermanos, no es una gracia barata. Le costó a Cristo su sangre y su vida. Esto significa que esa gracia no se nos dio a nosotros para que vivamos como nosotros querramos, como que se nos dé la gana, como nosotros lo deseamos. No, sino que si Dios nos impartió su gracia,
y la verdad, es decir, el Evangelio, para creer en Él como esa gracia salvadora, Dios nos la dio para que nosotros vivamos para Él, no para nosotros. La gracia que se nos ha impartida no es una gracia barata. La gracia salvadora es la gracia que te santifica. Por lo tanto, comprende, no es que Dios te salvó a ti y luego te dejó solo y ahora tú puedes hacer lo que tú quieras, porque resulta que Dios ya no se metió en tu vida y solo Él está como un espectador. No, Dios no te dejó solo. Dios te salvó y Él está en ti. Y Él te ha dado al Espíritu Santo para que te arguya de pecado y te dirija a Él cada día, y para que confesando tus pecados te arrepientas. Tú no estás solo. Dios envió al Espíritu Santo como el poder divino para vivir dentro de ti y te lleve a vivir en obediencia a Dios por medio de su palabra todos los días. Y en cuarto lugar, hay una cuarta implicación del sermón de esta mañana. Pecador, tú pecador, tú que siempre has dudado de Jesús como Dios Salvador, tú que te has burlado toda tu vida de Jesús como el Cristo, entiende que la razón por la cual tú estás aquí y Dios te trajo hoy es para que reconozcas tu incapacidad para presentarte ante Dios justificado por tus propios medios, por tu propia sabiduría o por tus propias obras. Y quiero que sepas que Dios lo hizo así porque la plenitud de la gracia salvadora y de la verdad que salva, es decir, el Evangelio, solo es de Jesús. Pecador, arrepiéntete y cree que Jesús es el Cristo, y entonces ruega así a Dios perdón por tus pecados. Él te perdonará y Él te salvará, porque a un corazón contrito y humillado jamás Dios lo desprecia. Hermanos, nosotros hoy por todo esto estamos celebrando gracia sobre gracia. Cuando hablamos de gracia sobre gracia, estamos hablando de la superioridad, de la preeminencia de Cristo Jesús y su obra redentora por encima de la obra de la ley, del ministerio de la condenación y de la muerte. Gracia sobre gracia es el Evangelio en 3 palabras. Amén. Vamos a orar